Drop it. Drop it. Drop it. Hebreos 7. El sumo sacerdocio de Cristo abolió el diezmo. La importancia suprema de Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7 es extremadamente importante porque es el único lugar en el Nuevo Testamento que menciona el diezmo después del Calvario. Aunque este capítulo no es principalmente una discusión sobre el diezmo, descansa fuertemente en Números 18, que es la ordenanza que establece el sacerdocio y el diezmo. Este capítulo constata el sacerdocio arónico mortal, que era sostenido en parte por los principios del diezmo, con el sacerdocio de Melquisedec, ejercido por Cristo. Un sacerdocio que es eterno y está sostenido por principios de gracia del poder ilimitado y eterno de Dios. Aunque diezmo se encuentra en los versículos 2, 4, 5, 6, 8 y 9, más allá de este capítulo, la palabra no aparece después del Calvario en el Nuevo Testamento. A causa de este hecho, es difícil entender cómo y por qué los investigadores bíblicos sobre el tema de dar en el Nuevo Pacto como grupo pasan por alto este importante capítulo. Es extraño que muchos de los que se refieren a este capítulo se detengan en el versículo 12. Al pasar por alto este capítulo en un estudio sobre el diezmo, se hacen a un lado las reglas más elementales de la hermenéutica o de un sano estudio bíblico. En consecuencia, por las razones expresadas en el párrafo anterior y por razones de honestidad para con la palabra de Dios, el uso que se hace del diezmo en este capítulo debe ser investigado a fondo e incluido en cualquier legítima discusión sobre el diezmo, por lo cual os ruego mucha paciencia. 3 textos fundamentales sobre el diezmo. La meta de este video es reunir con exactitud y honestidad la totalidad de los versículos de Hebreos 7, especialmente los números 5, 12 y 18. En la conclusión lógica y correcta de que el nuevo pacto enseña que el diezmo no es una doctrina válida para el Nuevo Testamento o para el cristiano, el propósito es revelar la verdad bíblica y llevar a los creyentes desde un enfoque legalista del dar hasta los principios superiores de dicho pacto. El contexto histórico de Hebreos. La carta a los Hebreos fue escrita para preparar a los cristianos judíos de Jerusalén para el severo choque cultural religioso que se aproximaba. Poco después de que se escribió la carta, en el año 70 después de Cristo, un ejército romano al mando de Tito destruyó la ciudad y con ello el templo. El templo fue destruido y cesaron todos sus sacrificios. No se les permitió a los judíos entrar en las ruinas y reconstruir.
En consecuencia, no se les permitió al sumo sacerdote y a otros sacerdotes llevar a cabo ningún servicio de sacrificio. Por la importancia de Hechos 15:21, le he añadido un capítulo entero a este video. El problema en particular tenía que ver con los muchos cristianos judíos que todavía se consideraban judíos primero y cristianos después. Por las actividades registradas en el libro de Hechos 15, 18 y capítulo 21, versículos 17 y 26, es evidente que no hubo ninguna disminución de la observancia de la ley por parte de los cristianos judíos en Judea. Como hecho histórico, la mayoría de los cristianos judíos de Jerusalén nunca abandonó la ley mosaica. Más tarde, establecieron su propia secta cristiana y rechazaron a Pablo por hereje. El pleno impacto del significado y cambio del evangelio en dirección opuesta a la de la ley mosaica nunca les llegó a muchos cristianos judíos. Por lo que concernía a los cristianos judíos, era imposible que este reconocimiento y estos cambios ocurrieran rápidamente después de más de 1000 años de tradición. La carta de Pablo a los romanos, Gálatas, Éfeso, Filipenses y Colosenses trataban especialmente de explicar el cambio en dirección opuesta a la ley. Hechos capítulo 21, versículos 17 al 26, es crucial para entender el contexto de Hebreos. En relación con el diezmo, casi 40 años después del sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz, no hay ninguna razón legítima para creer que los cristianos judíos hubiesen dejado jamás de entregar diezmos al sistema del templo. En realidad, continuaron observando los días de fiesta, las fiestas y los ritos, y continuaron riendo honor al sumo sacerdote. En Gálatas 4:10 revela lo que ellos le habían enseñado a esa iglesia. Por lo tanto, también es lógico suponer que ellos, como judíos obedientes, también se sentían obligados a continuar diezmando, no para la iglesia, sino para el sistema levítico. De esta manera, encontramos el primer grupo de Jerusalén era fiel en la asistencia al templo y en obediencia a la ley judía. Tenían sus propios servicios especiales entre ellos, con oración, exhortaciones mutuas y partimiento del pan, diariamente en hogares privados. Este partimiento del pan servía un doble propósito. Era un nexo de comunidad y un medio de sostener a los necesitados. Nótese que no dice con el propósito de sostener al clero ni al pastor, excepto si sus miembros estaban incluidos entre los más pobres. El problema que debía resolver la carta a los hebreos era esencial que el escritor de Hebreos convenciera a la iglesia de Jerusalén de que su actitud actual y su actual ciudad terrenal de Jerusalén con su templo, su sumo sacerdocio, sus sacrificios y estructuras de sostenimiento ya no eran una parte necesaria del plan de Dios para la iglesia. Debían apartarse inmediatamente de su fe inmadura y su errónea dependencia de la ciudad de Jerusalén, el templo y el sumo sacerdocio. De lo contrario, cuando todas estas cosas pronto desaparecieran, dentro de algunos años a lo sumo, sus vidas espirituales sufrirían una severa devastación.
Para romper este vínculo, los cristianos judíos debían dejar de asistir al templo para celebrar los días de fiesta, los votos y los sacrificios. También debían dejar inmediatamente de aceptar el sumo sacerdocio levítico como legítimo y dejar de traer diezmos para sostener tal sistema. La cuidadosa redacción de la carta a los hebreos era necesaria a causa de la inmadura teología de los cristianos judíos. Nuevamente, puesto que ellos todavía aceptaban la legitimidad del templo y el sacerdocio judíos, también debían continuar trayendo los diezmos que mandaba la ley. Por esta razón, el diezmo juega un papel importante en el desmantelamiento del sacerdocio judío en Hebreos capítulo 7. ¿Cómo resuelve el problema el sumo sacerdocio de Cristo? Jesucristo es presentado en la carta a los hebreos como la respuesta a todos sus problemas inminentes. En Cristo, el creyente tiene un país mejor, una ciudad mejor, un sacerdocio mejor, sacrificios mejores y por consiguiente un mejor sistema para el sostenimiento financiero. El país mejor, la ciudad mejor y el santuario mejor son celestiales para la iglesia. El sumo sacerdote mejor es Cristo. Los sacerdotes mejores son todos los creyentes, no los pastores, no los maestros. Los sacrificios mejores de los creyentes son los de alabanza y acción de gracias, acompañados de una vida de obediencia y de pureza. El sistema financiero mejor es el dar por gracia, motivado por el amor en vez del temor y la ley. Solo entendiendo estas verdades podría el cristiano judío sobrevivir al choque cultural que ocurrió después del año 70. Melquisedec era la clave para entender el sumo sacerdocio de Jesucristo. El capítulo 7, versículo 1 narra: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdocio del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Hablando históricamente, Melquisedec era el rey de Salem, considerado por muchos comentaristas como Jerusalén, aproximadamente en el periodo 2000 y 1970 a.C. Sin embargo, el escritor de Hebreos usa a Melquisedec como un tipo, es decir, típicamente, no históricamente. Para una discusión detallada de Melquisedec histórico, véase el capítulo anterior de este video sobre Génesis 14. Como se detalla en la discusión sobre Génesis 14, el Dios Altísimo, el Elyon, y su equivalente arameo, era un título común no hebreo de uno de los dioses que ocupaban los lugares altos. La revelación más importante de Génesis 14 es que el concepto cananeo de Dios Altísimo era en realidad el Señor, Yahweh o Yahvé, el Dios Altísimo. Hemos explicado 1000 veces que el nombre Jehová está mal traducido, que la verdadera traducción al nombre de Dios sería el Yahweh de Dios o el Yahvé de Dios. Desde ahí hay una gran confusión acerca del verdadero nombre divino. Y si en esto no somos capaces de puntualizar algo tan importante, ve ahora la consecuencia de no entender correctamente las explicaciones teológicas y hermenéuticas que tanta falta nos hacen. Así, el escritor de Hebreos
fue inspirado para que usara la versión gentil del título, más bien que el de Abraham, para fortalecer el argumento de que Dios y el real sumo sacerdocio de Cristo no son exclusivamente de hebreos, lo cual requería a Yahvé como capacitador. Muchos no ven esta diferencia cuando discuten el diezmo de Génesis 14. Hebreos 7:2 dice: a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Después de rescatar a Lot y recobrar los bienes robados de la región alrededor de Sodoma, Abraham dio a Melquisedec la 10ª parte del botín de guerra. Primero que todo, la identidad histórica de Melquisedec era por interpretación solamente, pero no en la realidad. En hebreo, Melchi significa rey, Sedec significa justicia y Salem evolucionó hasta significar paz. Por consiguiente, Melquisedec era típicamente, por la interpretación de su nombre, el Rey de Justicia y también el Rey de Paz. Ambos títulos son apropiados para el Mesías del Antiguo Testamento. Hablando históricamente, sin embargo, Melquisedec no era en realidad el Rey de Justicia ni el Rey de Paz, es decir, Cristo. Era solamente esa persona típicamente, por interpretación. El artículo "el" delante de los títulos está ausente en el idioma griego. Abraham dio la 10ª parte de todo a Melquisedec. El versículo 4 limita esto a los despojos de guerra. En realidad, según Génesis 14, Abraham no se quedó absolutamente con nada de esos despojos de guerra, excepto por lo que había consumido su ejército personal. El resto fue devuelto libremente a sus dueños en Sodoma y Gomorra por medio del rey de Sodoma. Dios había bendecido a Abraham, así que no requería nada más. Tampoco quería dar al rey de Sodoma ninguna oportunidad de ufanarse de que había enriquecido a Abraham. Capítulo 7, versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Melquisedec era sin padre, sin madre, sin genealogía. Históricamente, estos hechos le descalificaban como sacerdote hebreo. Además, en el mundo antiguo, este término podría significar meramente que los padres eran oscuros, que no eran importantes o que eran hasta esclavos. Para un israelita, alguien que solicitaba servir como sacerdote y tenía padres gentiles o una esposa gentil, era considerado como sin padre y sin madre. Tanto Esdras capítulo 2, versículos 61 y 62, y Nehemías capítulo 7, versículos 63 y 64, informan que algunos de los que aseguraban ser sacerdotes no eran considerados por genealogía, porque se habían contaminado y estaban excluidos del sacerdocio. Ningún registro identifica al padre de Melquisedec, ni a su madre, ni a sus antepasados. A causa de esta falta de genealogía, los israelitas jamás habrían aceptado a Melquisedec histórico, ni como rey, ni como sacerdote. Sin principio de días ni fin de vida, debe entenderse típicamente, pero no literalmente. ¿Por qué? Porque Melquisedec no era Jesucristo viviendo en la carne antes de su nacimiento virginal. Jesús
sí tenía genealogía tanto en su deidad como en su humanidad. Como Dios, existió siempre. Como Dios hombre, declaró a menudo que el Padre le había enviado. Como hijo de David, su genealogía física está registrada en Mateo y en Lucas. No hay dudas concernientes a los ascendientes o la genealogía de Jesucristo. Por consiguiente, legalmente, por medio de la ley, Jesucristo jamás habría sido aceptado como sumo sacerdote sin credenciales arónicas. Sin embargo, típicamente, esta ausencia de credenciales de Melquisedec era en realidad lo que lo convierten en eterno y no limitado por la muerte como los sacerdotes arónicos, y espiritualmente superior a la ley y sus cualificaciones. Hecho semejante al Hijo de Dios, el Melquisedec histórico no era el Hijo de Dios, sino semejante al Hijo de Dios. Su nombre, su título y su falta de genealogía le hacen un tipo de Cristo, no su persona. Cristo es el orden de Melquisedec, o a semejanza de Melquisedec. El suceso de Cristo, no el gobierno de Melquisedec como rey, sacerdote, es el momento en que Dios asumió la naturaleza humana y vivió personalmente entre sus seres creados. Sin embargo, a veces alguien usará la descripción en Hebreos 7, del 1 al 3, para enseñar que Melquisedec era en realidad Cristo en forma precarnada. Tal afirmación destruye tanto el significado de la encarnación de Cristo como la necesidad del llamado de Abraham. Desafortunadamente, esta discusión ha confundido y enojado a muchos que han visto mis primeros videos. Sin embargo, yo simplemente no puedo retroceder ante este principio fundamental de hermenéutica básica. Por eso vengo repitiendo que muchos de los pastores que hoy predican en las iglesias deberían, antes de predicar, leer su Biblia. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer las diferencias tipológicas y los principios de interpretación hermenéutica más elementales para poder entender las cuestiones proféticas, las cuestiones de tipo, de prototipo, de símbolos. Tenemos que tener en cuenta las figuras de dicción que sobreabundan en los textos bíblicos, desde que es una metonía, una hipérbole, un símil, una prosopopeya y demás figuras retóricas que nos ayudan a entender el lenguaje por el cual se está dando el mensaje. De esta manera, de Egipto llamé a mi hijo significa históricamente el Israel nacional, pero típicamente y proféticamente significa Jesucristo, según Oseas capítulo 11 versículo 1 y Mateo capítulo 2 versículo 15. La Virgen concebirá un hijo se refería históricamente a la esposa y al hijo de Isaías, pero típicamente y proféticamente se refiere a María y a Cristo. Primero, el Melquisedec histórico apareció en Génesis 14. Segundo, Melquisedec apareció proféticamente cuando David lo mencionó en el Salmo 110, casi 1000 años más tarde. Y tercero, Hebreos 7 lo usa tanto proféticamente como típicamente. Esto es importante. Las características negativas de Melquisedec en realidad se invierten para convertirse en características positivas de Cristo en el Salmo 110, en Hebreos capítulo 5 versículo 7. Negativamente, Melquisedec solo adoraba al concepto gentil de un Dios llamado el Elyon, Dios Altísimo. No conocía a Dios como Yahvé el Señor.
el Dios de la casa de Abraham. También, negativamente, no existía su registro familiar. Sin una genealogía, no existía su registro familiar. Sin una genealogía probada, jamás sería apto más tarde, bajo el pacto antiguo, para ser sacerdote levítico o rey legítimo de una de las 12 tribus de Israel. Las genealogías de Génesis no lo enlazan con Abraham, Noé ni nadie más. Salmo 110 y Hebreos usan las características negativas de Melquisedec como positivas, mientras que el Señor, Yahvé, era exclusivo de Dios, del pacto con Abraham y el pacto con antiguo Israel. En el nuevo pacto, Dios amplió el conocimiento especial de sí mismo, más allá del Israel nacional. Cuando Dios se manifestó a todas las naciones como Dios Altísimo, el árbol genealógico no registrado de Melquisedec se usa para ilustrar que Cristo era eterno, preexistía su encarnación y era superior a la ley. Primera evidencia de que Melquisedec es mayor. Abraham dio diezmos a Melquisedec. Capítulo 7, versículo 4. Considerad pues cuán grande era este a quien Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. La primera evidencia de que Melquisedec era superior a Abraham y a la ley mosaica es que Abraham le dio diezmos. Con la expresión considerad, pues, el autor de Hebreos comienza a preparar el terreno para su crucial declaración en el versículo 18 de que todo el sistema levítico de culto, incluyendo el sumo sacerdocio y los diezmos, ha sido hecho a un lado o anulado. Considerad, pues, inicia una presentación de 4 evidencias que demuestran a la mentalidad hebrea que el sacerdocio de Melquisedec reemplazó al de Aarón. Esta lista de evidencias se encuentra en los versículos del 4 al 10 y las conclusiones comienzan en el versículo 11. Es importante observar que el diezmo es una parte vital de toda evidencia usada. Melquisedec era mayor que los sacerdotes levíticos porque Abraham le dio el diezmo de lo mejor del botín. Mientras el diezmo de Abraham, antes de la ley, era la primera mención del diezmo antes de que comenzara la ley, este capítulo de Hebreos es la única mención del diezmo después de que la ley terminó en el Calvario. En Hebreos 7, el diezmo se usa meramente como un medio para entender a Melquisedec, tanto antes como después de la ley mosaica. Como se ve en Génesis 14, Abraham reconoció la autoridad de Melquisedec al darle el esperado diezmo impuesto del botín de guerra. Puesto que esto es evidente que no existía ninguna ley mosaica sobre el diezmo, Abraham obedeció la costumbre cananea semítica establecida durante mucho tiempo y que aún se practicaba fuera de Israel y reconocida por la mayoría de los comentarios en su discusión de Génesis capítulo 14 versículo 21. Estaba entregando un impuesto o un tributo obligatorio a su rey semita. El primer versículo clave relativo al diezmo. Hebreos 7:5 explica: ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar el del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Este es un versículo crucial para entender el resto del capítulo, porque las conclusiones a las que se llega en el versículo 12 y 18 afectan
esta ordenanza fundamental. Los hijos de Leví. Recuerda a los lectores que los sacerdotes levitas debían mucho de su existencia y autoridad a su privilegio de recibir diezmos. El escritor de Hebreos recuerda primero a sus lectores dónde se originó la autoridad del sacerdocio levítico antes de demostrar la autoridad de Cristo, que es mayor y reemplaza la anterior. Según la ley, establece la relación entre el diezmo y la ley mosaica, mientras que en Hebreos ni la palabra diezmo ni la palabra ley ocurren antes del capítulo 7, en este capítulo diezmo ocurre 7 veces. Versículo 2, 4, 5, 6, 8 y 9. Y ley ocurre 7 veces. Versículos 5, 11, 12, 16, 19 y 18. El diezmo no ocurre en ninguna otra parte del Nuevo Testamento después del Calvario. Repito, el diezmo no se repite en ninguna otra parte del todo el Nuevo Testamento después del Calvario. Un propósito principal de este capítulo de Hebreos es demostrar el cambio del sistema legal que estableció el sacerdocio levítico. Como ya se mencionó, tanto la primera como la última ocurrencia bíblica de diezmo tiene que ver con Melquisedec. Por consiguiente, para entender este capítulo correctamente, debemos observar la conexión vital entre el diezmo y la ley mosaica del pacto antiguo. Por el contexto, la palabra ley, que se usa por primera vez en el versículo 5, claramente tiene referencia al diezmo, aunque no exclusivamente. De ahí es que es un grave problema para los predicadores que postulan el diezmo. Lo quieren desvincular de la ley. Quieren desmembrar la ley del diezmo. Y hemos explicado a lo largo de esta serie de videos que esto es imposible. No se puede quitar el diezmo de la ley. El diezmo es parte de la ley arónica, de la ley del culto que se daba para el templo. ¿Cómo es posible que ahora pretendan desligar el puro vocablo diezmo de todo lo que es el sistema sacrificial del templo? ¿Qué manera más terrible de violentar un principio básico de hermenéutica? Si no podemos construir teologías con un solo con un solo versículo, porque hay que ir a toda la referencia bíblica, muchos han intentado construir monumentales teologías con la mitad de un versículo. La imaginación fantasmórica de estos pastores es inalcanzable. Los delirios mentales con los que tuercen la escritura, pretendiendo de medio versículo construir todo un sistema doctrinal y teológico, es por demás descabellado. Por consiguiente, mandamiento se refiere específicamente a Números capítulo 18. Los que estudian Números 18 para sustentar el diezmo en el nuevo pacto se ven obligados a hacerlo a un lado y concentrarse en textos más oscuros. Sin embargo, el que se toma el tiempo para estudiar Números 18 pronto descubrirá por qué el diezmo no es adecuado para los creyentes del nuevo pacto, puesto que Números 18 contiene en realidad el mandamiento, la ordenanza y el estatuto sobre el diezmo. Debe ser estudiado cuidadosamente por todo serio estudiante bíblico, con el propósito de descubrir exactamente lo que la Biblia dice. ¿Qué más de un pastor? ¿Cómo no tiene que un pastor ir a estudiar profunda y seriamente todos y cada uno de los textos que apoyen tal o cual doctrina? Pero ahora tenemos puros flojos en el púlpito
que solamente aceptan con una verdad acrítica lo que oyen o presuponen de un sistema cristiano falsamente dado. Ahora tenemos puros burros ministeriales, verdaderos asnos eclesiásticos que para enriquecerse injustamente tuercen todo el camino de la hermenéutica y las reglas más especiales y singulares de la propia Biblia a fin de justificar los delirios mentales que estos tienen, en lo cual populan hoy en sinfín de iglesias. Hasta en nuestra sociedad, cualquier ley que crea un puesto de trabajo tiene que incluir primero la provisión, es decir, la fuente de ingresos para pagar a esta persona por los servicios prestados. Por consiguiente, la provisión es el corazón mismo, el fundamento y la capacitadora de la persona en el puesto que la ley está creando. Nuevamente, Números 18 es la clave o la ordenanza de la provisión de la ley mosaica que estableció el sacerdocio levítico y todo su sostenimiento, incluyendo el diezmo. La conexión explica por qué se menciona el diezmo tan a menudo en Hebreos capítulo 7. Esta ordenanza o este estatuto del diezmo que proveía el sostenimiento de los levitas había abolido la tradición de siglos que había designado al varón cabeza de la familia como sacerdote familiar. La ordenanza del diezmo obligaba a Israel a sostener el sistema levítico por medio de diezmos y ofrendas. Además, aplicaba la pena de muerte a cualquier persona que tratase de acercarse a Dios directamente. Segunda evidencia de que Melquisedec es mayor. Melquisedec recibió diezmos de Abraham y lo bendijo. 7:6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. La segunda evidencia de que Melquisedec era superior a Abraham y la ley mosaica es que Melquisedec recibió diezmos de Abraham y le bendijo. Usando de la lógica más elemental, podemos decir que el escritor de Hebreos declara que, puesto que el Melquisedec histórico recibió diezmos de Abraham, tal recepción prueba que el Melquisedec típico, o sea Cristo, era mayor que Abraham. Melquisedec era superior a Abraham, porque Melquisedec bendijo a Abraham. Pero Melquisedec no era ni israelita, ni levita, y no era descendiente de Abraham. Versículo 6. El que bendice es mayor que el que recibe la bendición. Tercera evidencia de que Melquisedec es mayor que Melquisedec. Recibió diezmos y es eterno. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. La tercera evidencia de que Melquisedec era mayor que Abraham y la ley mosaica es que Melquisedec recibió diezmos siendo eterno, pero los levitas reciben diezmos y mueren. Melquisedec era mayor que Leví porque Leví es mortal, mientras que el Melquisedec típico es eterno y todavía vive. Los mortales son los del sacerdocio levítico. Típicamente, Melquisedec es eterno y no tiene principio, mientras que el relato de Génesis no dice nada sobre la falta de genealogía a los atributos eternos de Melquisedec. Salmo 110 dio testimonio de que vive. El Melquisedec del Salmo 110, versículo 4, es claramente el Mesías. Hablando históricamente, mientras que el sacerdocio levítico
recibía su autoridad de la ley mosaica para recibir diezmos, Melquisedec recibía diezmos por su propia autoridad inherente como rey, sacerdote cananeo. Sin embargo, el autor de Hebreos ignora el aspecto de rey sacerdote cananeo histórico y construye su argumento sobre el hecho de la autoridad típica de Melquisedec era inherente y eterna. El énfasis es sobre la condición de eterno y la superioridad de Jesucristo. Cuarta evidencia de que Melquisedec es mayor. Los sacerdotes levitas le entregaban diezmos. Y por así decirlo, así en Abraham pagó el diezmo, también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. La cuarta evidencia de que Melquisedec era superior a Abraham y a la ley mosaica es que los sacerdotes levitas, por medios de Abraham, pagaron diezmos a Melquisedec. Abraham era el bisabuelo de Leví. Lo que Abraham hizo representaba a toda su simiente prometida, incluyendo a Leví. Esta evidencia es más fuerte en la mentalidad oriental de la Biblia que en la sociedad occidental. Conclusiones de la evidencia presentada. El sacerdocio de Melquisedec reemplazó al sacerdocio de Leví. Versículos 7 del capítulo 11, capítulo 7, versículo 11. Si pues la perfección fuera del sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría ahora de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Si pues comienza a extraer conclusiones de la evidencia presentada en los versículos 4 y 10, que comenzaron con considerar, pues, sobre la base del sacerdocio levítico, Israel recibió la ley, es decir, toda la ley mosaica. Puesto que esta es una discusión sobre el diezmo, el sentido común enseña que la ley debe incluir el diezmo. Un pronombre, verbo, en griego, compuesto, significa aquí que la ley fue legislada y puesta en vigor por medio de los sacerdotes. Después de ser iniciada por Dios, la ley legislada del diezmo y otras ofrendas provenían para la existencia misma del sacerdocio levítico, y a su vez el sacerdocio levítico dio la totalidad de la ley a Israel. Si pues la perfección hubiera podido obtenerse por medio del sacerdocio levítico, da a entender que algo estaba faltando. El problema era que nada, absolutamente nada, en el sistema de leyes que establecieron el sacerdocio de ellos, o que resultó del ministerio de su sacerdocio, había podido producir la perfección requerida por Dios, incluido el diezmo. Todo el sostenimiento financiero del mundo no puede producir y no producirá un sacerdocio moral. Por consiguiente, había necesidad de otro sacerdocio, uno mejor. En Hechos capítulo 15, versículos del 5 al 22, los apóstoles de Jerusalén, siendo cristianos judíos, no habían exigido que Pablo enseñara a los gentiles a observar la ley mosaica y el diezmo. Sin embargo, debido a una falta de visión espiritual, todavía se exigían a sí mismos y exigían a otros cristianos judíos continuar observando toda la ley. Este error causó una multitud de problemas que Pablo enfrentó
y trató de corregir en sus cartas, especialmente en Romanos, Gálatas, Efesios, Colosenses y 2 de Corintios capítulo 3. No entender el impacto del evangelio en la ley mosaica también causó la situación en la iglesia que estaba siendo tratada por esta carta a los hebreos. Puesto que las 4 evidencias en los versículos 4 al 10 tienen que ver con el diezmo, es lógico llegar a la conclusión de que la ley que se discute en el versículo 11 también debe incluir la ley del diezmo de Números 18. Esto es especialmente cierto, puesto que el primer uso tanto de la ley como mandamiento en Hebreos se refiere al diezmo. En el versículo 5, el diezmo fue seleccionado de la ley entera porque permitía mejor que existiera el sistema levítico. El sistema levítico, como las organizaciones humanas, comenzó con los medios para sostenerlo. Orden de Melquisedec. El escritor de Hebreos regresa nuevamente a Salmos 110 para discutir las consecuencias de entender y aplicar el sumo sacerdocio mesiánico de Cristo al orden de Melquisedec, en vez de dar la orden a la ordenanza levítica. Segundo texto clave, capítulo 7, versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Está aquí clarísimo. Porque cambiado el sacerdocio arónico, también es necesario que haya cambio de ley. Cambiado el sacerdocio, comienza con esta frase en griego para hacer énfasis. La palabra griega meta timenemes es un participio pasivo presente. Es una metamorfosis, una transposición, un cambio de uno a otro, según el vocablo griego dado por la concordancia de Strong 3346 y que muestro en este video como una evidencia más de que no estoy argumentando en el delirio de mi mala hermenéutica. La concordancia Vine de Strong contiene todos los vocablos hebreos y griegos en todas las formas: simple, presente, pasado, futuro, y los especiales en el griego y hebreo de toda la Biblia. La concordancia Strong es la concordancia más usada por todos los eruditos de la Biblia a lo largo ya de muchos años. Estaba buscando la otra concordancia de Strong que existe, pero por lo pronto aquí muestro el diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento exhaustivo en griego y en hebreo, con su respectiva clave inicial y el número por el cual se puede localizar el vocablo y ser puntuales con lo que estamos narrando. Así, esta palabra griega describe el traslado de los huesos de Jacob desde Egipto hasta Canaán, la apostasía del evangelio por los Gálatas en el capítulo 1 versículo 16, el traslado de Enoch en Hebreos 11:5 y los apóstatas Judas 4. Los siguientes versículos dejan claro que este gran cambio en el sacerdocio era su total abolición y reemplazo. Habría que estudiar mucho pastores modernos que predican tanto el diezmo. La palabra diezmo y el vocablo que acabamos de definir en el griego deja claro que se debe de cambiar el sacerdocio en su total abolición y reemplazo.
sin lugar a dudas. El versículo 18, necesario es que también haya cambio de ley, explica. Esta es una frase interesante porque el griego omite el artículo el. Aunque la mayoría de las versiones insertan el artículo, la Biblia Nueva Americana Estándar lo omite. Aunque el artículo griego aparece con ley en los versículos 5, 11, 19 y 28, faltan los versículos 12 y 16. Puesto que la ley mosaica no gobierna ambos lados del cambio, probablemente es mejor omitir el artículo y dejar que la palabra ley se refiera a un principio. El contexto nos lleva a la conclusión de que el principio que está siendo cambiado es la ley mosaica. Por otra parte, el principio que está siendo cambiado de A es uno eterno, lo que no está gobernado por ningún sistema de leyes. Los siguientes textos aclaran este principio. En el instante en que Cristo murió, el sacerdocio levítico fue cambiado al ser abolido. El velo del templo se rasgó y la sangre del Cordero Pascual fue reemplazada por la sangre de Cristo. El resultado cambió la historia del mundo y cambió la historia de mi vida. El sumo sacerdocio de Aarón fue reemplazado por el sumo sacerdocio de Melquisedec de Jesucristo, y el sacerdocio regular de los otros sacerdotes fue reemplazado por la doctrina del nuevo pacto. Del sacerdocio regular de los otros sacerdotes fue reemplazado por la doctrina del nuevo pacto de todos los creyentes. Pero, exactamente, ¿qué fue cambiado? La ley, una ordenanza que había establecido el sacerdocio levítico, cambia, y con él el principio fundamental del diezmo. Ni el cambio en el sumo sacerdocio, ni el cambio en el sacerdocio regular se enseñaban en la ley mosaica. Él, o la palabra o principio, que ahora establece el oficio de Jesucristo y también el de los reyes creyentes o sacerdotes creyentes, no se deriva de ninguna clase de ley escrita en absoluto, y esto incluye el diezmo. En lugar de eso, los principios de gracia y fe están enlazados con la naturaleza eterna de Dios que superan a la ley. Cualquier cambio en el sacerdocio mismo haría necesarios cambios en todas las leyes que gobiernan y sostienen al sacerdocio, especialmente el diezmo. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Como ahora estos pastores modernos, como ahora estos predicadores de diezmos se atribuyen a sí mismos que reciban los tales, cuando se dice claramente que los únicos que recibían los diezmos era de la tribu de Leví. Y ninguno de estos pastores, ninguno, pertenece a la tribu de Leví, en dado caso que quisieran seguir cobrando diezmos. Y lo peor, o lo más grave, es que tampoco ninguno de estos falsos predicadores pertenece a la tribu de Judá. De tal forma que si antes no era válido el argumento que se diezmaba o que reciban los diezmos estos impostores pastores, porque no pertenecen a la tribu de Leví, mucho menos ahora, ninguno de ellos tiene derecho a recibir los diezmos porque no pertenecen a la tribu de Judá. Porque si alguno de ellos pretendiera decir, o imaginarse, o decir espiritualmente, o alegóricamente, o simbólicamente, o espiritualmente que pertenece a la tribu de Judá, estaría simbolizando que es superior a nuestro Señor Jesucristo, lo cual es una blasfemia,
porque hemos indicado que Jesucristo es superior a los mismos diezmos. Por tanto, no hay ningún ser en la tierra que ahora quisiera pretenderse justificar el cobro de los diezmos, puesto que no pertenece a ninguna tribu, ni de Leví, ni de Judá. Aquí está bien claro, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Con la frase, y aquel a quien se dice esto, el escritor de Hebreos comienza a reunir todas las evidencias y conclusiones en la persona de Jesucristo. Este cambio de ley no era menor, sino catastrófico para la totalidad del sistema levítico. Jesús era de la tribu de Judá, a cuyos miembros les estaba prohibido por ley ejercer el oficio de sacerdotes. Finalmente, el autor deja claro que él estaba hablando de Jesucristo, no del Melquisedec histórico, mucho menos ahora de los pastores modernos que se roban los diezmos. Hace 2000 años que se escribió esta carta y hace 2000 años no existían los autores o los pastores modernos. Debemos entender esto claramente. La palabra nada habló Moisés sobre un cambio de sacerdocio de Leví a otra tribu, aunque grandes porciones de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio describen la estructura del sostenimiento financiero, la autoridad y los deberes de Leví. No se dice absolutamente nada en la ley sobre cómo un sacerdocio de Judá debiera ser sostenido financieramente y cómo debía servir. Reitero, la estructura de sostenimiento no dice nada, absolutamente nada en la ley sobre cómo un sacerdocio de Judá debía ser sostenido financieramente y cómo debía servir. Las razones son, primera, que el sacerdocio de Cristo es completamente nuevo y está más allá de la ley. Segundo, que no se requiere el diezmo para sostener un sacerdocio de todos los creyentes. Y tercera, la estructura de pastores maestros, evangelistas y diáconos es extraña al sistema del nuevo pacto. En consecuencia, y por lógica, y por extensión en relación con el uso del diezmo, tampoco nada puede en la ley ser usado legítimamente para dictaminar cómo debería funcionar la estructura del nuevo pacto. La idea de dar por gracia es aún superior a la idea básica del pacto antiguo sobre las ofrendas voluntarias. La clave de Hebreos 7 se encuentra en los versículos 13 y 14. El vocablo nada se dice en Hebreos 7 del 1 al 12 sobre Melquisedec, que se refiere a la persona histórica, sino que todo se refiere al Jesucristo típico o profético. Cuando se trata de aplicar literalmente lo que se dice de Melquisedec histórico, simplemente no tienen absoluto sentido. Por ejemplo, el diezmo de Leví al sacerdote cananeo. Los textos no están tratando de argumentar la validez o no la validez del diezmo de Abraham. En vez de eso, los textos preparan el escenario para la necesidad de la abolición del diezmo como parte del sistema del sostenimiento total del sacerdocio levítico. En el versículo 18